que a los compañeros que nos están viendo ahora, Ujú, a través de la magia de la tecnología, pues les podamos contar, tú como deportista, como triatleta, ujú. cómo has vivido en primera persona una intervención con un psicólogo del deporte Ujú. y, y qué te podía aportar y cómo ha sido tu experiencia desde tu lado de deportista, ¿no? Eh, la primera pregunta que te puedo hacer es, ¿qué visión tenías o qué imagen tenías sobre los psicólogos del deporte y qué te hizo? ¿Cuál fue el driver, ¿no? El impulsor, la patada en el culo que te mandó a tener sesiones conmigo. Bueno, experiencia tuve, la verdad, pero hace muchos años, cuando estaba en el centro de alto rendimiento en Mallorca, cuando jugaba tenis. Pero bueno, era más bien, no tenía tanta importancia dentro de lo que era la preparación nuestra, sino era más bien algo esporádico y más sobre todo orientado al control de nervios o no, digamos, a una concepción del trabajo psicológico en toda su globalidad, ¿vale? Que al final es un poco lo que uno saca en claro cuando trabaja, digamos, con una serie de objetivos y va trabajando, digamos, su inteligencia emocional o determinados parámetros de su conducta. Respecto a la segunda parte, un poco va, digamos que la vida normalmente te pone en su sitio siempre, yo digo lo mismo. Entonces, si bien antes de, digamos, del detonante no me lo había planteado, porque hay que ser honestos, no me había planteado trabajar con un psicólogo del deporte, pues a raíz de un accidente que tuve en 2020 con la bici, y que bueno, fue bastante duro, eh, digamos que fueron 6 meses prácticamente hasta recuperarnos y poder hacer algo de deporte con normalidad. Y luego otro reaccidente, llamémoslo así, una segunda caída en abril de 2021. Pues bueno, ya la realidad es que psicológicamente pues sí que estaba afectado, las cosas como son. Yo no lo sabía en cuánta cantidad, porque es cierto que uno no lo sabe hasta que no se ve desde fuera o no, sabe, o no es capaz de analizarse. Y bueno, un poco por presión de mis familiares que tenían miedo de que pues estuviera pudiendo hacer o teniendo comportamientos o tomando decisiones realmente, porque al final se trata de tomar decisiones que no eran adecuadas en el momento, pues decidimos pues empezar a trabajar contigo. Un poco, pero con el objetivo de, bueno, pues, que no estuviera haciendo nada raro, que no hubiera secuelas psicológicas de todos los accidentes y que me estuviera poniendo nervioso sin yo saberlo y realizando cosas que no tenía que hacer. Pues, por poner un ejemplo muy sencillo, pues al final te subes a una bicicleta y pues tú en una curva tienes dos posibilidades. Puedes soltar la bici y dejarla correr, o puedes bajar frenando y frenando y frenando y puedes llegar a frenar dentro de una curva y es mucho más inseguro que soltar la bici y dejarla correr, ¿no? Entonces, ese es un poco el, digamos, el driver que me llevó a trabajar contigo y en este mundo. Y realmente hemos estado trabajando casi un año, ¿no? Ujú. Desde que empezamos a tener las primeras sesiones hasta que has vuelto a la competición, que ha sido Sí, hace poquitas semanas, hace pocos días, ¿no? sí, sí, sí. Ha sido un proceso largo, la verdad. Los motivos de no competir, si bien no están a lo mejor ligados directamente o al no sentirnos preparados o no, sí que es cierto que se han ido, digamos, condicionando poco a poco o moviendo por los diferentes momentos que yo iba viviendo. Al final, sí es verdad que podría haber competido antes, porque es verdad, pero también creo que no habría competido en las mismas circunstancias, porque habría competido o no habría estado lo suficientemente preparado para lo que tenía que vivir en esa primera competición. Y creo que eso es interesante, porque a veces, digamos que ponemos el foco en cosas que no son realmente importantes y establecemos objetivos que a lo mejor de cara a esa primera carrera o esa primera competición, eh, digamos, o sea, pueden ser alcanzables, pero a lo mejor no son los óptimos, porque digamos que todo lleva un proceso. Entonces, a lo mejor hubiera competido en junio del año pasado, por poner un ejemplo, y mi objetivo habría sido, pues, hacer el 5000 en 17 minutos o tirarme al agua y nadar en 1:35. Yo qué sé, pues, circunstancias de ese estilo. Cuando realmente los objetivos deberían ser, pues, oye, vamos a disfrutar de que estamos aquí, vamos a entrar a cumplir un plan, digamos, controlado y vamos a disfrutar del día. Ya habrá tiempo de quemar las vueltas del motor, ¿no? Entonces,
es un poco, a lo mejor digamos que no habría tenido la suficiente inteligencia emocional o madurez emocional o psicológica para gestionar bien ese momento. Me acuerdo Y cuando venían las primeras sesiones, cuando nos conocimos, que una de las cosas uno de los grandes objetivos que tú me planteaste era, quiero gestionar los nervios pre-competición y en la competición. por Y eso tengo una anécdota muy curiosa que no te he contado en nuestras sesiones y que voy a aprovechar el momento, pero bueno. cuenta, cuenta, cuenta. Vale. Es curioso porque es verdad, o sea, la gestión de las emociones es importante. Los nervios antes los entendía como inseguridad, como miedo. Ahora los entiendo como que son parte del proceso y en muchos de los casos te mantienen alerta de lo que pueda pasar o de dónde tienes que estar, ¿no? Entonces, esto lo comentaba hace un par de semanas con mi hermano, que en otras circunstancias tenía nervios por, coño, pero entraré adelante, o saldré con el grupo adelante del agua, o no saldré delante del agua, o podré correr como tengo que correr. Este tipo de miedos eran más planteados como inseguridades, más... es diferente. Y sin embargo, esta vez los nervios eran más por querer competir. Es decir, nervioso porque, venga, a ver si empezamos y a poner en práctica lo que tengo en cabeza, ¿entiendes? O sea, digamos que eran unos nervios mucho más positivos, ¿vale? Es verdad que estás nervioso, que bueno, que te mantienes activo y esos nervios son positivos porque luego son, como digo yo, la adrenalina que en la carrera te hacen dar ese punto de más que no tienes, aunque el otro día no lo di, pero bueno, no, digamos que fui muy tranquilito. Pero como anécdota, es curioso que yo no podía dormir los días antes de las carreras, esto no te lo había comentado. Y el otro día, cuando fuimos a Mogán, el único que dormí fui yo. Mi novia no durmió, mis padres no durmieron, mi madre no durmió, que estaban allí. Todos los soportes Todos súper los soportes jugosos. estaban a las 12 de la noche despiertos, a las 4 de la mañana despiertos, y yo dormí mis 8 horas que tenía de rigor, con una paz y una tranquilidad. Yo sabía que me tenía que acostar a mi hora, levantarme a mi hora, comer lo que tenía que comer y pues salir con el Macuto con todo preparado y ya está. Así que es sorprendente, pero es verdad. Sí, uno de los primeros puntos que yo creo que empezamos a trabajar fue establecer y definir bien tu objetivo. Me acuerdo que además hemos tenido varias sesiones cambiando, redefiniendo objetivos, explicando cómo podemos definir los objetivos y enfocándolo siempre con la opción de gestionar toda esa activación que se Sí. produce tanto en los entrenamientos, las primeras salidas en bici, que empezaste a salir con las bicis, la compra de nuevo material, me acuerdo de algunas anécdotas muy potentes con la gestión de la compra de material, ¿no? Sí, Incluso cómo ha llegado a controlar lo que es el nivel de activación sí. y cómo interpretar ese nivel de activación e incluso cómo jugar con activadores como productos de nutrición que tienen cafeína y controlar todo. Al final, yo, si tuviera que quedarme con una frase o algo de lo que hemos trabajado, es el centrar las energías en lo que puedes controlar y lo que puedes hacer. Y ya no lo digo solo desde el punto de vista solo deportivo, ¿vale? Lo digo desde el punto de vista también personal. Al final, yo, digamos que creo que tengo un problema, o que cada vez gestiono mejor, pero soy una persona que quizás tiendo a anticipar mucho. Y al final anticipar tiene el problema que desgastas continuamente porque siempre estás pensando en el después y nunca en el ahora. Entonces, y cuando empezamos, completamente, o sea, me acuerdo de las primeras sesiones cuando hablamos sobre la, bueno, pues, ¿y qué esperas de cuando salgas pues, en la primera salida? Pues las contestaciones fueron, pues no, pues, y me voy a encontrar nervioso. Bueno, tampoco has llegado al momento, o sea, es un poco como, vale, ahora, hoy, a día de hoy, no te puedes subir a la bicicleta. Pues tampoco te martirices o no vas a poder salir a la calle. Pues tampoco te martirices porque ahora no lo puedas. O sea, por lo que vayas a tener que hacer dentro de 3 4 semanas. O si dentro de 4 meses, pues no vas a estar nadando al nivel que quieres estar nadando. Porque eso era, por ejemplo, una de las cosas que quizás además más me ha perjudicado durante todo mi desarrollo deportivo. El, el estar generando continuamente expectativas a futuro cuando digamos que los pasos intermedios o más próximos ni siquiera están controlados. Y ahí es donde va lo que es la redefinición de objetivos. Y ojo que también la redefinición de objetivos eh, tiene consecuencias. Es decir, y esto lo sabes tú perfectamente, o sea, en el momento en el que yo me senté a plantear mis objetivos y me di cuenta cuáles eran los objetivos con los que yo quería trabajar y con los que me sentía cómodo, sabes perfectamente que hubo que hacer cambios y hubo que cambiar cosas porque, Cambios, bueno, cambios tan porque importantes como cambiar de entrenador. sí, exacto, porque al final
bueno, yo estaba con una persona encantado, porque es verdad, me trataba genial, le estoy profundamente agradecido a esa persona y me ha tratado como si fuera prácticamente su hijo. Pero es cierto que llegó un momento en el que, claro, los objetivos que yo me estaba planteando y las inquietudes que yo tenía o el camino que yo quería seguir, porque al final esto es una de las cosas que hemos hablado muchas veces, eh, pues quizás no era la mejor opción porque al final estábamos chocando y cuestionando cosas que no era justo para esa persona. Entonces entendí que si no estaba yo completamente convencido y alineado con lo que tenía que pasar, para que nos entendamos, pues fue un cambio, y fue un cambio drástico. O sea, fue un cambio además que fue un cambio de una cuestión de que uno cada vez iba sumando y entendiendo la situación y se daba cuenta que ni era justo exigir ciertas cosas al perfil de entrenador con el que estaba trabajando, porque no era justo. Ni yo estaba cómodo con el camino que iba a seguir. Entonces, y es una consecuencia directa de una redefinición de objetivos. Sí, además es interesante cómo hemos trabajado, por lo menos desde la perspectiva que yo lo he vivido, ¿no? El ayudarte y el acompañarte a definir claramente tu objetivo, al permitirte redefinir objetivos según ibas avanzando en el camino y sobre todo definir un plan de acción y una estrategia para conseguir esos objetivos y trabajar en el día a día en lo que tú sí puedes hacer, tú sí puedes controlar en esa estrategia y en ese... Al final, es lo que el resumen de todo, tener el foco donde lo tienes que tener. Es decir, ahora mismo esto, ¿qué es importante para mí para esto? ¿O qué no es importante para esto otro? ¿Y realmente esto es importante ahora? Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro, por ejemplo, en tema de natación, ¿vale? Sí, además el triatlón es muy visual, es decir, desde la Exacto. salida de la natación, cuando estás preparándote para salir al agua, cuando te metes en el agua, cuando llegan las primeras boyas, cuando empiezas a dar la vuelta, haces la Exacto. T1. Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. Pues yo, como sabes perfectamente, cuando cambié de entrenador, decidí elegir una persona que estuviera que fuera mucho más analítica, más, más parecida a mí, un poquito más o sea, buscaba una persona que tuviera la suficiente capacidad de análisis de datos, pero que mantuviera ese punto de sensaciones que uno necesita tener, ¿vale? Y también buscaba una persona que fuera lo suficientemente potente como para ayudarme a resolver el problema del agua, que después del accidente, pues por movilidad de hombros y muchas cosas, pues la verdad que empeoró muchísimo y las cosas se complicaron. Entonces, por poner un ejemplo, que creo que puede ser práctico, pues antes de empezar con él, pues yo me planteaba pues, objetivos como hay que mejorar los ritmos, es que no estoy agarrando el suficiente agua, es que estoy patinando o el batido de pies es insuficiente. Entonces al final te das cuenta cómo es algo desordenado, si te das cuenta, es todo muy desordenado. Es decir, primero están los ritmos por un lado, luego hay parámetros técnicos aislados, separados unos de otros que no tienen correlación. Y estás preocupado por unas cosas, o sea, estás preocupado por los ritmos, cuando no tienes claro incluso si, digamos, tus parámetros técnicos son lo suficientemente adecuados, y si vas a salir en el agua, en el grupo que tienes que salir para coger la bici, por ejemplo, si vas a ser un olímpico y necesitas grupo. Entonces, al final, estás gastando energía en preocuparte primero, por salir con el grupo de adelante. Segundo, porque los ritmos sean mucho mejores. Tercero, por si la mano está entrando bien o los pies están batiendo bien. Y estás gastando un huevo de energía, hablando mal y pronto, en todo eso, cuando realmente lo que tendrías que estar pensando primero que nada es, oye, pero estoy nadando bien. Es decir, estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer, porque para poder plantearme todo esto y desgastarme emocionalmente con todo esto, primero tengo que saber si estoy nadando de la forma correcta. Entonces, luego, con el cambio y demás, pues al final se puso cierto orden en ciertas cosas. Pues mira, los ritmos no importan. Vamos a cambiar la técnica por completo. Y la técnica es desde cero. Vale, ¿y cómo empezamos a cambiar la técnica? Pues primero hay que mejorar la hidrodinámica. Ya, pero es que no agarro agua. Olvídate de la idea de agarrar el agua. Vamos a mejorar la posición en el agua. Y la movilidad. Vale, pues tus objetivos son mejorar movilidad y mejorar la postura en el agua. Vale, ya tengo mejor postura y tengo movilidad. Vale, pues ahora vamos a empezar a intentar trabajar la fase de agarre. Vale, pero es que no deslizo, me falta empuje. Bueno, pero es que ahora vamos a trabajar el agarre.
Entonces, al final, te vas dando cuenta como tú, o como en mi caso, yo tendía a anticipar demasiadas cosas cuando tenía donde tenía que estar, era en el punto en el que tenía que estar. Es En el aquí decir, y en el ahora de ese entrenamiento. exacto, en el ahora estoy haciendo esto, pues esto. Entonces, a ver, también es importante que eso esté bien llevado y que te estén ayudando a, oye, mantente aquí, ¿me entiendes? O sea, no te me apresures, que esto viene después. ¿Sabes? Sobre todo, porque sobre todo es una de las cosas que hemos hablado siempre. Cuanta más información uno tiene, más puede procesar. Es decir, y sobre todo en personas, yo soy una persona tremendamente organizada y yo cuando tengo un plan marcado y estoy de acuerdo con el plan y lo veo, sobre todo porque lo veo, voy en línea, es decir, ni me salgo. Bueno, ni me salgo, eso es una cosa de pasado, como digo yo. Pero que sí que, digamos, que me comprometo a ello. Mucha fuerza de voluntad, mucha capacidad de trabajo, mucha Eso decisión, es. mucho esfuerzo, todo lo que haga falta. Exacto, al final tú vas poniendo todo, pero siempre que estés convencido del camino. Desde el momento en que hay dudas del camino, yo siempre lo digo, yo soy un poco, como el pronto toca cojones, o sea, porque además no soy la típica persona que todo se lo cree, sino, digamos que me tienes que convencer y esto lo has vivido tú. Es decir, o sea, en determinados momentos si lo veo y lo comparto, bye, vamos con un tiro. Pero como no lo vea, tienes que hacer el esfuerzo por convencerme, porque digamos que en ese sentido soy muy crítico, soy una persona que necesita que le convenza. Sí, además eso volviendo un poco al punto de los objetivos, ¿te acuerdas que lo hablábamos? Que los objetivos no son objetivos que yo te pueda poner a ti y tú los aceptes o un entrenador te los ponga y tú los aceptes, sino que realmente el trabajo que estamos haciendo nosotros es acompañarte para que tú construyas tus propios objetivos y dotarte de herramientas para que los alcances. Pero hay muchos deportistas que prefieren que le digan, haz esto, esto y esto y sigue el camino y yo lo sigo. Y obviamente eso Claro, no es de lejos en tu perfil. claro, al final es muchas veces lo que hemos hablado de lo del capitán del barco, ¿no? Siempre la metáfora del capitán del barco, ¿vale? La tripulación está, pero el capitán es el que es. Entonces, eh, digamos que yo necesito tener claro que lo que estoy haciendo me convence. Y en ese sentido, también, pues, por eso soy tan complicado a veces, o puedo llegar a ser complicado en ese sentido de entrenar o de llevar, porque soy una persona que soy de convicciones y aparte que cuando tengo una convicción es porque he hecho el ejercicio de entender las circunstancias. Entonces, que muchas veces no significa que yo tenga la razón, porque esto es una cosa que siempre lo recalco, pero a mí el hazlo así porque te lo digo no me vale, para que nos entendamos. Sí, Entonces, no, una frase que a un deportista de larga distancia no le funciona. a mí no me funciona personalmente, o sea, no me lo, o sea, no. Ahora, si tú me dices, mira, si lo haces así, haces esto y esto y esto, y a mí me parece que o sea, me parece no, o sea, me haces entender el proceso, no hay problema. O sea, y además, yo hago mis deberes, entonces yo, si, así, no es que tenga una opinión fundada y eso, sino que normalmente hago mis deberes, yo trabajo y estudio las cosas en las que hago, es decir, soy una persona curiosa, entonces no significa que sepa más que tú ni que vaya a saber más que tú nunca, para nada, pero que no soy emocional en ese sentido, sino soy una persona muy racional. Entonces, es por eso, es muy complicado. Hablando además de emociones, me gustaría que contaras la anécdota al principio, pues tus cabreos eran y siguen siendo muy potentes, ¿no? Y te decía que, bueno, que esa energía de Sí, los cabreos está ahí, que lo importante es entender qué te está diciendo ese cabreo. ¿Te acuerdas de la anécdota, ¿no? De las zapatillas de Amazon, sí. ¿no? Al final es volver a la base de controlar lo que sí puedes hacer, o bajo mi criterio. Y al final es una herramienta que, bueno, no es que sea una herramienta en sí, sino es una forma de afrontar determinadas circunstancias. Yo lo entiendo de esa manera. Pero poner tu atención en lo que puedes controlar te hace salir en determinados momentos de situaciones en las que de otra manera pues te enquistarías o te podrías atascar. Es verdad que por suerte, digamos, a mí mis cabreos me hacen tomar decisiones. Es decir, soy una persona que no procrastina para nada. Siempre he dicho que en mi trabajo me pagan por tomar decisiones y que las decisiones del hoy puede que sean malas mañana, pero a lo mejor eran buenas hoy y que Acción. siempre hay que valorar. Eso lo hemos hablado muchas veces. Acción, acción, acción. Exacto, las decisiones se toman en el momento con las circunstancias que tienes alrededor. ¿Que a todo lo pasado podrían haberse tomado mejor? Sí, probablemente muchas, o la gran mayoría, sí. Pero con esa información en ese momento hay que intentar siempre tomar la mejor decisión que se pueda. Bueno, la anécdota de las zapatillas, me acuerdo, hay una página que no voy a nombrar, ¿vale? Para no hacerle publicidad. Pero bueno, digamos que se ha convertido dentro del comercio electrónico en España deportivo en uno de los
gigantes, porque de los gigantes, gigantes, además en todas las categorías. Y bueno, pues a raíz de la primera caída, de la segunda caída, perdón, pues reventé las zapatillas de la bici y pedí una. Y bueno, pues digamos que se estaban demorando demasiado. Y yo veía el día que se acercaba para volver a salir a la calle y me veía que no tenía zapatillas, y es así de real. Entonces, me acuerdo como me cogí un cabreo como un mono, porque la verdad que sí, me cabreé bastante. Y yo no sé ni con cuántas personas llamé porque ya estaba cansado de mandar correos a no sé quién, porque la verdad es que no sé con quién estaba hablando. Y empecé a llamar para preguntarle, oye, pero mira, ¿dónde están mis zapatillas? O sea, digo, es que te pido unas zapatillas hace un mes que tenías en stock y vamos a un mes y es que no, o sea, no sé si las mandaron al Polo Norte o que no las habéis mandado. Y bueno, pues sí, curiosamente llegaron a los 2 o 3 días. Entonces, sí, al final es eso. Un cabreo te incita a tomar decisiones y los cabreos no son malos. A movilizarte. De hecho, te ha movilizado muchísimo a base de muchos cabreos, de muchas decisiones. Sí, al final también he aprendido a Que me acuerdo entender que muchas veces esos cabreos al principio te bloqueaban y incluso te ponían en una situación como de estrés. de estrés y de ira. Y ahora Sí, lo hemos gestionado. al Y final, al final en ese sentido, es verdad que soy completamente diferente a cómo empezamos. Y, pero aquí viene un poco sobre todo el trabajo de ejercicios diarios, ¿vale? Al final, uno de los ejercicios o que trabajamos mucho y que yo sigo utilizando en mi día a día, y es desde el principio, es un ejercicio de observación. Es decir, vale, un poco usando la metáfora de Peter, ¿no? De la paradoja del chimpancé, que la verdad que es un libro muy interesante. Al final hablas de que tienes el cerebro humano o la parte humana, la parte racional, y la parte del chimpancé, que es como la parte emocional, que es mucho más rápido y demás, ¿no? La verdad que es una buena metáfora, cómo se analiza la mente a través de la metáfora, la paradoja del chimpancé. os dejaré este libro en bibliografía, que no lo Vale. no lo pondréis. No, está muy bien, es un libro súper interesante y además que es un poco de, digamos, de complemento a cualquier trabajo que puedas hacer. Pero bueno, volviendo al tema, al final, digamos que hay emociones en las que tú eres más racional, o sea, hay momentos en los que eres racional en tu toma de decisiones y hay momentos en los que eres emocional. Y no pasa nada porque pasen las dos cosas, porque es parte de nosotros. Lo que pasa que lo malo es cuando, digamos, eres emocional y no logras controlarlo un poco hasta cierto punto. Entonces, porque tiendes a ser más volátil, tiendes a ser mucho más inestable, por decirlo de algún modo, o sea, o más impulsivo. Y entonces al final es verdad que yo sigo repitiendo todos los días el mismo ejercicio y es, durante el día lo que hago es que cuando en un momento del día, que ya lo tengo señalado, siempre lo hago a la misma hora, lo que hago es las 24 horas anteriores, pues un poco los ítems clave o los momentos clave o hitos clave de mi día, analizo si he tomado una decisión racional o emocional, es decir, como humano o como chimpancé, por poner un nombre, cuál es mi posición en esa, es decir, estaba precondicionado a esa situación o a esa circunstancia. Y la verdad es que parece una tontería, y perdón la palabra, pero te ayuda bastante a entender y sobre todo a procesar la información y sobre todo y de cara al futuro a reaccionar de una manera mucho más tranquila, calmada y sosegada en general. Eh, es verdad que, oye, que todos nos enfadamos y seguimos siendo Emocionales, inestables. tenemos emociones. Exacto. Pero sí que es cierto que en mi día a día, en mi trabajo, en el deporte, en el entrenamiento, en todo, soy muchísimo, muchísimo más racional, incluso mucho más pragmático, diría yo. O sea, Me acuerdo que te decía que intentásemos trabajar el identificar esos momentos clave, ¿no? En los que tienes como una subida muy emocional, una intensidad, una vitalidad o una sensación muy intensa, ¿no? claro, Y ahora, sobre todo si te engorila, es decir, bueno, exacto. de esa emoción, ¿en qué posición te queda respecto a tu objetivo? Claro, a ver, ahí es una cosa que te voy a comentar. Es verdad que el trabajar e identificar todas esas situaciones te ayuda a controlar, pero es verdad que luego, con el paso, digamos que todo es más gris siempre. O sea, tu vida se convierte en un equilibrio perfecto de grises, ¿vale? Es decir, cuando eres capaz de gestionar un poco o de entender cada situación. Ya no te engorilas,
de la misma manera que te engorilas. Pero a lo mejor si antes te engorilabas un 10 sobre 10, ahora te engorilas un 7 sobre 10, 7,5 sobre 10. Igual que cuando te emocionas, también es menos incluso. O sea, ya no llegas a ese punto de emoción tan de 10 sobre 10. Es verdad. Y esto es una cosa que hay que decirlo, y es positivo, porque al final te mantienes mucho más neutro. Te vas oscilando, pero te mantienes en una línea mucho más neutra. O eso es lo que yo he percibido. Por ejemplo, dentro de... Vives, ¿Sí? gestionas tus emociones desde otra perspectiva, ¿no? Sí, o sea, realmente es que ya no eres el mismo. Es decir, yo no soy la misma persona que hace un año. Y lo digo bien claro, o sea, no lo soy. Considero que soy una persona muchísimo más inteligente emocionalmente, y me he dado cuenta de que ya no solo que eres más inteligente emocionalmente, sino que tienes la capacidad de anticipar los comportamientos de los demás o entender mejor las reacciones de los demás, porque como tú has tenido que hacer ese ejercicio de autoanalizarte y analizar tu estado en cada momento, porque al final lo tienes que hacer en cada momento, no solo vale, bueno, me voy con la bici, ¿cómo me sentí? Vale, sí, en la bici puede ser un día, o fui a hacer un entreno, vale, sí, pero y cuando te peleaste con tu pareja por, yo qué sé, pues porque dejaste la tapa del váter levantada, por poner un ejemplo, ¿no? Pues, Y ¿vale? el último día además me contabas que esa experiencia la habías tenido incluso en la competición, Sí, que veías como otros compañeros a nivel emocional se habían visto desbordados por incluso resultados o planteamientos de objetivos sí. y a ti te había servido como herramienta para tener como tu estrategia muchísimo más clara, ¿no? En la competición. Claro, al final, el hecho de que uno sea más frío te lleva a entender mejor todo. Y sobre todo errores que a lo mejor otros no ven. Y bueno, y a gestionar tu situación de otra manera. Si te sirve, por ejemplo, si quieres, podemos hacer una cosa. Te explico un poco, o sea, hablamos un poco de lo que es, por ejemplo, gestionar tu día a día y luego lo trasladamos a lo que te comenté el otro día sobre la competición, que es bastante interesante, la verdad. Al final, cuando tú estás en tu día a día, claro, tienes que ser consciente de cuánto de importante es una cosa o cuánto lo deja de ser. ¿Vale? Vamos a trasladarlo dentro del deporte al entrenamiento. Antes yo era de los que a lo mejor me levantaba con las patas tiesas, al día siguiente había hecho fuerza y sabes que al final tienes mucha interferencia y llevas las patas tiesas y tienes una sesión de rodillo que es dura de bici y las patas no terminan de entrar y yo era de los cabezones que la sacabas y la tenía que sacar y me daba cabezazos contra la pared porque, coño, saqué 5 vatios menos de los que tenía que sacar. Un poco, ¿sabes? Un poco en ese sentido. Ahora en ese sentido es, ¿a dónde van esos 5 vatios? ¿Dónde nos llevan? No sé, o sea, esos 5 vatios me van a llevar a que mi rendimiento dentro de 3 meses sea el triple del que ahora. Pues probablemente no. De hecho, probablemente esos 5 vatios me perjudicarán dentro de 3 meses. Porque, Hablamos de cómo gestionar la autoexigencia tan intensa claro, que muchas veces ha vivido, ¿no? exacto, o sea, al final, pues si no entra, no entra. Y no entra porque el cuerpo te está diciendo que no entra. ¿Entiendes? O sea, el cuerpo te dice que no entra. Y por mucho que tu cabeza pueda hacer que entre, a lo mejor no tiene que entrar. Es decir, y hay que entenderlo. Es decir, no pasa nada porque un día se falle. De hecho, el fallo está permitido. Lo que habrá que entender es por qué se ha fallado. Entonces, a lo mejor resulta que ni siquiera es tu problema. Entonces, a lo mejor lo que resulta es que cuando se te planificó, lo que se tenía que haber hecho era haber separado ese entrenamiento de alta intensidad de ese entrenamiento de fuerza para evitar las interferencias de un entrenamiento con el otro. Porque a lo mejor 2 días después habría sacado ese entrenamiento en los vatios que lo tenías que sacar y con la percepción de esfuerzo que tienes que tener, digamos, con el RPE adecuado. O resulta que no recuperaste bien, o no descansaste bien el día anterior, o que estás completamente sobrepasado en el trabajo y el estrés te está llevando por delante. Entonces, eh, esa visión de conjunto, o digamos, esa capacidad de entender que no somos máquinas y que tenemos que gestionar, es lo que he ido aprendiendo o lo que digamos, más he desarrollado en este último año. Y lo digo en todos los aspectos de mi vida, es decir, o sea, al final es lo que hablábamos. Si no entra, no entra. Y como no entra, no lo esfuerzo. Y si un día me levanto tan tostado que no puedo ni con mi alma y me toca entrenar, pues a lo mejor ese día no toca entrenar. Así de sencillo. Y no pasa nada por coger, levantar un teléfono y decir, oye, que hoy no estoy. O sea, no es un fallo, es decir, Estás reajustando tu plan de acción claro, porque tienes tu objetivo claro, ¿no? exacto, del mismo modo en el que llegó el momento en el que yo decidí y reajusté eh, mis objetivos y, digamos, mi equipo,
porque al final es mi equipo, mi entrenamiento se puede reajustar y se le va a tener que reajustar. De hecho, es que se tiene que reajustar. Entonces, es un poco eso. Entonces, esto trasladándolo a la competición, el otro día, es verdad que yo en la competición, sinceramente, creo que nunca he corrido con tanto control como corrí el otro día. Es verdad que Escucharte decir eso es un gustazo, ¿eh? sí, pero porque digamos que a todos los problemas que me pudieron aparecer, que no fueron muchos, la verdad, o sea, solo hubo un problema en el agua, que me metí en una guerra que no me tenía que meter, Bueno, y a los que no lo conocéis, el pequeño problema es que apareció con el ojo morado porque te dieron un codazo, ¿no? Nadando. me quitaron las gafas, me dieron un remaso. Los triatletas son así, somos así. Un pequeño percance fue, ¡pum!, un ojo morado. Y incluso eso, o sea, cuando recibí la torta, eh, es un claro ejemplo de diferencia de cómo podría haber gestionado en el pasado esto, aunque nos metíamos un poco bueno, de la anécdota de allí. Al final, lo que pasó fue que cuando llegué a la primera boya me llevé un remaso. Me dieron un golpe y perdí las gafas. No las perdí del todo porque las pude enganchar de nuevo. Entonces, bueno, me las puse y demás. Y es verdad que yo cometí un error ese día, y el error es mío, que elegí unas gafas mirror, que son un poquito, digamos, para los que no lo sepan, para que te dé, se utilizan más cuando hay un poquito más de luz, ¿vale? Era muy temprano y no había suficiente sol como para que estuviera justificado. Y es verdad que veía un poquito oscuro, ¿vale? No una exageración, pero sí veía un poquito oscuro, que habría estado mucho más cómodo con unas cristales transparentes normales. Y es verdad que cuando estaba ya, había pasado la boya y me dieron el codazo, yo ya estaba enfilado a línea de boya. Es decir, yo ya estaba tirando la línea hacia la siguiente boya. ¿Qué pasa? Que cuando me llevé el golpe me desorienté un poco. Y las boyas estaban muy juntas. Entonces seguí nadando cuando me puse las gafas y me fui hacia la segunda boya, en vez de ir a la que me tocaba ahora. Entonces, claro, de repente pues, empecé a sentir que no había agua a mi alrededor, que no estaba eso, y pues, entonces cambié el lado de respiración, empecé a mirar y bueno, pues me di cuenta de que me estaba yendo de línea de boya y que me estaba eso. Me pegué 70, 60 metros gratis por tonto. Pero en otras circunstancias habría pegado un acelerón, habría empezado ahí a pegar patadas al agua para intentar recortar, me habría a lo mejor pasado del Ártico y luego lo hubiera pagado bastante gordo. Y sin embargo, en ese momento lo que dije es, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a nadar largo, a nadar muy, deslizando mucho y vamos a ir recuperando el grupo poquito a poco, apretando un poquito, pero sin vaciar todo el acelerador. Y ya cuando estemos allí y estemos tranquilos y haya pasado el primer caos, vamos a ver si enganchamos con los buenos pies y empezamos a ir hacia adelante. Entonces, en otras circunstancias habría salido con un calentón, Engorilado. engorilado, me habría fundido probablemente porque me habría gastado todo y habría salido del agua, aparte de muy cansado, en una posición peor o igual de la que salí y sin haber medido para el resto de la prueba. Es un buen ejemplo de cómo gestionar las emociones te puede posicionar en carrera, en competición, en una forma o de otra. Sales prácticamente en la misma situación, pero en una ya has gastado casi toda tu energía y vas jodido para seguir compitiendo, y en la otra tu sensación de control se multiplica por 1000. Exacto. Y las cosas como son, el segundo 1000, porque eso me pasó más o menos a los 1000, a los 500 metros, el segundo 1000 lo nadé muy bien, muy tranquilo, muy concentrado en lo que estaba haciendo y creo que en el último 1000 recuperé 25 posiciones o algo así, o sea, que fue bastante, salí muy bien, sinceramente. Y bueno, la anécdota del otro día es curioso porque es un poco lo que hablábamos, la diferencia de cuando eres consciente realmente de que lo que estás haciendo tiene unas consecuencias en tu día a día y obviamente en la competición. Entonces, bueno, por poner un poco de resumen, yo al final los objetivos que teníamos eran bastante curiosos porque la bici, por ejemplo, teníamos el objetivo de ir un poquito por debajo del umbral, un poquitito, eh, y fue un poco complicada porque no había grupo y lo tuve que pisar yo solo, pero bueno. Y sobre todo el objetivo principal era atacar las bajadas, ¿vale? Es un tema que, bueno, José lo sabe perfectamente. Es muy complicado, o se me ha hecho muy complicado el poder afrontar El bajadas. fluir, Exacto, fluir. fluir. Al final es el flow, como se dice. Las bajadas de soltar la bici y demás, pues por miedo a caerme. Y es verdad que allí lo gestioné muy bien porque con la percepción del tráfico cerrado, circuito completamente para ti y demás, pues es diferente. Eso se consiguió además muy bien. El objetivo de ir un poquito por debajo de umbral no se consiguió porque fui por encima.
Pero también es verdad que incluso yendo un poquito por encima, pues tuve la suficiente inteligencia para guardar lo que tenía que guardar. Y bueno, la carrera habíamos dicho de correr, pues más o menos creo que fue, habíamos ganado 3,55, 3,50 el kilómetro, el 10K. La Lo bici al corrimos final ahí. hiciste un 200, ¿cuánto? 200 y pico vatios. ¿Cuánto diste de vatio de media? En la bici di casi 4 vatios kilo, más o menos, que estuve dando. ¿Vale? Que bueno, es un poquito por debajo de umbral, en realidad, pero bueno, para el momento en que estamos está bien, teniendo en cuenta que además estamos un poquito pesados todavía y demás, y que no era importante, está bien. O sea, yo, para que nos hagamos una idea, me subí por primera vez a la bici y después del accidente y creo que movía un vatio kilo y ya daba gracias. Me acuerdo además de tu primera salida en bici que decidimos apagar el Tamagotchi para que no te diese Sí, demasiado lo rato. tapamos porque al final son distractores. Eso sí, eso lo podemos comentar ahora, lo que son los distractores. A mí eso que me parece interesante también. Pero bueno, si quieres cierro esto y así lo ordenamos un poco. Pues el tema es que se cumplió el objetivo y en la carrera cumplimos el ritmo, pero sinceramente me sobró, vamos, llevaba ahí gasolina para muchísimo. Las cosas como son. Y igual que también, pues bueno, había unos objetivos nutricionales, que era de ir a 100 gramos a la hora, y bueno, se cumplió sin problemas, ni molestias, ni nada. Entonces, bueno, digamos que el único objetivo que no se cumplió fue nada tranquilo en una primera parte. Entonces, son objetivos realistas, es decir, no Cosas son que cansan, objetivos, ¿no? El que te den un puñetazo es parte de la competición. exacto, entonces, no son objetivos que estuvieran enfocados a cosas que no pudiéramos controlar, es decir, quedar en o ganar a, o sino eran objetivos que se eligieron precisamente porque eran objetivos que yo podía controlar. Y era el primer paso, que era, y bueno, y el más importante era acabar divirtiéndonos y con sensación de estar fuertes. Entonces, ¿que nos sobró muchísimo? Sí, nos sobró muchísimo. Pero bueno, cuando terminamos la postmeta, me encontraba un amigo, un compañero, y estaba grabando en arameo. Porque, coño, es que yo tenía que haber, yo lo conozco obviamente, ¿vale? Entreno con él muchas veces y demás. Es que tenía que haber corrido a 3,55, el 10.000 y tal. No me acuerdo. Yo, yo sé que yo lo corrí en 3,40 al final. Me sobró, la verdad, me quedó bastante holgado. Y él creo que era 3,55, además él corre menos que yo, las cosas no son nada mucho mejor y demás, pero bueno, corre menos que yo. Y él estaba grabando en la media y dice, no, lo que tenía lo corrido a 3,50, y digo, coño, cabrón, digo, pero si es que tú no corres ni eso ni entrenamiento. ¿Cómo de Digo, realista es tu objetivo? ¿Te acuerdas que muchas claro, veces o me has sea, preguntado? ¿En qué te ya, basas para plantearte ese objetivo? exacto, o sea, tú un 5.000 no lo corres en 3,50, y un 5.000 de, Un día tranquilo, sin de un día fatiga. tranquilo de ir a hacer el 5.000, ¿vale? Descansado y demás. Bueno, a lo mejor sí lo hace, no lo sé, pero que sus ritmos no son esos, o sea, que yo los conozco y sé lo que hay. Y después de una bici, de una natación, plantearte hacer un 3,50, coño, o sea, el kilómetro, pues, no sé, a lo mejor no es un objetivo realista, ¿no? Quizás Digo, igual que tampoco. necesite trabajar con un psicólogo, ¿no? En plan de broma. Bueno, más que trabajar con un psicólogo, de entrada lo que tiene que aprender es lo que tal. Igual que me dice, digo, pues, no sé, le digo, si no lo estás corriendo en entrenamiento, no te lo puedes permitir o plantear correr en una carrera. ¿Te acuerdas que hablábamos muchas veces de cómo gestionamos nuestras propias expectativas, ¿no? Y si esas Claro, expectativas de competición son, ¿cómo son? exacto. Entonces, y me dice, no, ¿y qué tengo que hacer? Y tal. Pues no sé, pues tendrás que entrenar más la carrera, o tendrás que buscar o enfocar la carrera de otra manera, o empezar a entrenar de otra forma, o quitar volumen de bici, o meter intensidad. No lo sé, o sea, eso tendrá que decidir tu entrenador. Pero lo que no puedes hacer es, si no lo has hecho hasta ahora y no tienes el ritmo en las piernas, no puede ser un objetivo para ti. Ni puedes condicionar el resultado de tu carrera a, digamos, Pero fíjate, Jonathan, la cantidad de trabajo que hay en ti a nivel técnico, a nivel psicológico, para enfrentarte a un compañero que está en esa situación y verlo de la perspectiva de que la estás viendo tú. Es decir, joder, es que para plantearse esos objetivos, primero tienes que definirlo de otra forma, tienes que tener sí, un plan de acción distinto, acompañarte de un equipo distinto. exacto, o sea, al final es un poco lo que tú veas, ¿entiendes? O sea, pero que tiene que ser algo o sea, es una cosa que uno entiende cuando ha trabajado sobre sí mismo. Y Claro, entonces, campeones del mundo queremos ser todos. Ahora, exacto, ahí vamos un poco al tema. Entonces, sí, sí, yo perfectamente, pero me parece muy bien. Pero realmente es realista ese objetivo, igual que luego me dice, no, estoy perdido 2 minutos en las transiciones. Digo, ¿pero tú has entrenado transiciones? Porque yo no te he visto entrenar ni una vez transiciones. Yo me pongo en el garaje de mi casa a hacer el mono con la bici, a pegar saltos encima y a ponerle 20 veces las puñeteras gomitas
a las zapatillas para romperlas y demás. ¿Te acuerdas que esa frase te la decía también mucho durante las sesiones, ¿no? Que es curioso como cuanto más trabajas y más entrenas, parece que Más más suerte tienes, ¿no? exacto. Entonces me dicen, es lo que me dicen, no, es que he perdido 2 minutos en la T1. Es la más complicada para todo el mundo, ya lo sabemos, ¿no? ¿No? Pues muy bien. Pero es que no las entrena. ¿Ququé quería? O sea, es que se apareciera una varita mágica ese día y Ya, no hablando sé, de estas situaciones, que nosotros hemos probado algunas cosas que no han funcionado realmente. Me acuerdo de la visualización, por ejemplo, por ejemplo, no, no, contigo no ha funcionado. no, Y hemos no, intentado, sobre todo también, el utilizar como anclaje que te posicionaran emocionalmente ante una situación y tampoco han llegado a funcionar muy bien, ¿verdad? no, realmente es eso. Por ejemplo, hay herramientas que funcionan y otras que no funcionan. A mí lo que me ha funcionado es el centrar mi esfuerzo en aquello que está cerca y que puedo controlar. Ha sido En toda su como el extensión. karma, ¿no? De marcarte el camino. Exacto, en toda su extensión. Los anclajes, pues no tengo la capacidad, por ejemplo, de decir, vale, voy a hacer un anclaje y cuando lo necesite lo voy a tirar. Sí que es verdad que cuando estoy entrenando soy capaz a lo mejor de, mediante una canción o un ritmo o una emoción, pues conseguir un grado de motivación mayor o de activación, ¿vale? Pero el tener algo a lo que yo recurra, en teoría, cuando necesito, no lo consigo. O sea, no soy capaz. No, no sé si es una cuestión de imaginación, no sé si... Sí, lo interesante de esto es que cada herramienta funciona de una forma o de otra con cada deportista. Me acuerdo que también las fases que hicimos de intentar relajarte y hacer relajación. Es decir, que también una cosa interesante es que todas nuestras sesiones han sido online. No ha Sí, habido ninguna sesión presencial. sí, sí, Supongo que sí. también hay herramientas que online tienen unos Cuesta más. resultados y otros en presencial serían distintos. Claro, al final es una cuestión de foco todo. Antes comentabas lo del Tamagotchi. Y esto es una cosa es una cosa que... Nosotros le llamamos Tamagotchi a los Garmin o los dispositivos que te dan dando muchísima información cuando vas corriendo, sobre todo cuando vas en la bici. Exacto, entonces me acuerdo que fue una de las primeras salidas. En las primeras salidas sí que es verdad que no, después de la segunda caída, las primeras salidas, yo no sé si fue un poco cuando empecé a salir, que todavía no estábamos trabajando, después del accidente gordo, gordo, eh, bueno, fueron bastante bien porque además como iba acompañado, un poquito, al final, digamos que el ir en manada te daba ese punto de refuerzo que a lo mejor cuando iba solo pues lo llevabas peor, que luego tuve algunas salidas malas y demás. Entonces, pero sí que es verdad que las primeras salidas después de la segunda caída, la de abril del año pasado, eh, sí que me costaron. Pero no fue porque me costaran en sí, porque dijera, uff, es que estaba temblando, es que... No, era más bien porque no estaba relajado encima de la bici. O sea, y claro, la anécdota fue que, volviendo al qué puedo hacer, ¿no? Un poco, pues salimos a entrenar, pues típico entrenamiento, había un par de bloques, la verdad que no eran bloques muy complicados para ejecutar en la calle, porque eran bloques bastante sencillos de ejecutar, pero bueno, al final tienes que estar pendiente de que si estás moviendo X vatios, de que si el pulso está por aquí, que si voy a esta cadencia, que si no voy, él se da el paso, el coche, que si me pasan pegados, que si... La información que normalmente es la zona de esfuerzo cardíaco en el que va, los Ujú, vatios los que van, la zona en vatios, ujú. te fijas en la cadencia. Depende si es un trabajo de cadencia o no hay un trabajo de cadencia. Si toca ir a trancados, si toca ir a cadencias altas. Y tienes que ir pensando en todos esos datos y en que vas en la bici por la calle, controlando el tráfico y circulando con otros compañeros, ¿no? Exacto. Bueno, en ese caso iba solo. Entonces, pero sí que es cierto que son varias cosas. Que a ver, que no es que sea complicado porque al final tampoco tienes que ir mirando la pantalla todo el rato, pero si estás en una, si la zona se presta a ello. Aquí, por ejemplo, por desgracia en Canarias nos cuesta mucho encontrar zonas largas donde no haya una rotonda o no haya o sea, el paso, un stop o un semáforo o algo que te pare el esfuerzo, ¿vale? Entonces, a raíz de ahí, me acuerdo que la verdad que me empecé a poner muy nervioso encima de la bicicleta. Y en vez de, la verdad que fue uno de los momentos en los que me di cuenta, o más orgulloso me encontré, digamos, de mí mismo, por el hecho de cómo afrontar. Entonces, al final, me acuerdo que me paré un momento en el arcén y dije, vale, espérate un momento. O sea, por qué cojones estás nervioso? Es la pregunta, ¿no? Y es la pregunta clave, porque si no llegas a hacerte esa pregunta, eh, no puedes decidir, ¿no? Entonces, la respuesta fue sencilla. Es que el tráfico, los datos, no sé cuánto, vale. ¿Y qué es lo peor de todo y lo sobre todo? El tráfico, ¿no? Pues el resto tomar por culo. No, no me di cuenta. Y lo que hicieron fue, pues, lo que hice fue cogí, llevaba un poquito de cinta aislante detrás, le puse una,
una par de tiras de las negras a la pantalla del ciclocomputador. Y para cerrar, Jonathan, te quiero hacer una pregunta un poco de las que me gustan a mí, ¿no? Jugando con la perspectiva, ¿no? Desde tu visión como deportista de larga distancia, un triatleta que ha estado en muchas guerras y que durante este último año te ha acompañado un psicólogo del deporte, teniendo en cuenta que los que nos escuchan son futuros psicólogos del deporte, futuros coaches deportivos, eh, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Qué le puedes aportar tú o qué le cuentas a la gente que nos está viendo ahora mismo, ¿no? Que están entrenando este año su temporada para salir ahí a competir, a trabajar con deportistas como tú? Una gran parte del entrenamiento es la gestión de la carga emocional, sobre todo dentro de los deportes de resistencia y de larga distancia. Son deportes muy en solitario, que requieren una disciplina y autoexigencia muy alta. Hay que ser lo suficientemente inteligente emocionalmente para entender cuándo es momento de apretar, cuándo es momento de relajarse, cuándo algo no es importante y cuándo algo sí es importante. Y es realmente importante saber qué es lo que queremos y que lo que queremos no puede estar condicionado por algo que nosotros no podamos controlar al 100%. Tu trabajo termina en entrenar todo lo bien que puedas, hacer las cosas lo mejor que puedas y sobre todo hacer las cosas que te permitan mantenerte equilibrado emocionalmente y satisfecho con lo que estás haciendo. A partir de ahí, el resto es un extra. Más allá de todo lo que te aporta, que son muchas cosas. O sea, aquí al final lo único que os puedo dar es un poquito de pinceladas de lo que hemos trabajado y de pues, cómo yo he ido cambiando dentro de mi día a día o dentro del deporte o en mi forma de afrontar las cosas. Es decir, me he vuelto mucho más sosegado, más equilibrado, pero realmente el cambio viene en tu vida. Es decir, y estamos en la época de la era de la salud mental, como dices, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, y esto creo que es el mejor resumen de todo, cuando en mayo de 2020, bueno, voy a contar un poco la historia que yo creo que es interesante y así nos damos cuenta de todo. En mayo de 2020, yo tuve el accidente porque se me rompió el rodillo en el confinamiento. No por eso, ¿vale? Pero yo me acuerdo del día antes, el tema es que yo tenía un rodillo, se me rompió, pero cuando ya estábamos pudiendo salir a la calle. Y me acuerdo que iba con mi novia caminando para la calle, porque eran esos momentos en los que nos dejaban pasear y entrenar por franjas horarias, no sé si alguien se acuerda, pero sí, eso pasó hace no tanto. Yo me acuerdo que iba bramando en Arameo para abajo, por aquella calle, que íbamos con el perro, nada más. Y en vez de estar disfrutando de que podíamos estar cogiendo el aire después de no sé cuántos meses encerrados en la casa, de que estaba pudiendo pasear con mi novia y con el perro por la calle, de que hacía un día cojonudo, porque había sol, estaba buenísimo el día, y de que de todo eso yo iba para abajo dándome cabezazos contra un yunque, porque se me había roto el rodillo y ahora qué iba a ser, que cómo iba a sacar los entrenamientos, que no sé cuánto, que no sé qué, que pin, que pan, que pum, que para atrás y para adelante. Y mi mayor problema en ese momento de la vida, y lo digo literalmente, era que se me había jodido el puñetero rodillo. Y que no iba a poder hacer el entrenamiento porque, claro, porque es que cómo iba a dar vueltas en el municipio con un circuito de 5 kilómetros y demás, pues ese era realmente mi gran problema. Y al día siguiente, menos de 24 horas, mi gran problema era que estaba en una UBI con las cuatro extremidades afectadas, porque tenía las dos manos enyesadas y las dos me las operaron, y las rodillas hechas polvo, las dos, que no hubo que operar ninguna, pero sí que es verdad que estaban bastante hechas polvo por muchos motivos. Tenía aplastamientos de la meseta tibial, fracturas de polvo de rótula, rótulas de ligamento lateral, meniscos, una auténtica salvajada. Los cuádriceps tenían rótulas fibrilares, dos costillas rotas, y bueno, y así podemos seguir hasta eso. Pues estaba en una UBI y yo no sabía ni siquiera ni cómo me iba a quedar la mano derecha, si iba a poder ni siquiera coger una puñetera cuchara para comer. Y yo me tuve que ir a vivir a casa de mis padres, porque en mi casa, mi novia, teníamos unas escaleras y yo era un completo impedido. A mí me daban de comer, me limpiaban el culo, me bañaban, algo tan sencillo como comer a tu ritmo o cepillarte los dientes a tu ritmo. Eso ya no era... Un ejemplo brutal de cómo reajustar objetivos en 24 horas. Exacto. O sea, la vida es un ejemplo brutal de cómo cuando no tienes el norte, cuando lo tienes que tener, llega la vida y te pone en su sitio. Pues ese fue durante... Es que no teníamos ni idea ni de si iba a poder correr, si iba a poder nadar, o qué
coño íbamos a poder hacer, sinceramente. O sea, pero es que tan sencillo como que si iba a poder seguir mi vida normal trabajando, si me iba a molestar para un ordenador la muñeca, si iba a poder aguantar horas de pie. O sea, era algo completamente eh, que rompe completamente eso. O sea, estaba viviendo otra vez con mis padres. ¿Te acuerdas que alguna vez hemos jugado este juego, ¿no? Que para terminar, Jonathan, ¿qué le diría el Jonathan de hoy? El que está haciendo esta videollamada para contarle a los compañeros que quieren ser psicólogos del deporte tu experiencia. ¿Qué le diría a ese Jonathan que estaba el día de antes del accidente totalmente engorilado porque se le había roto el rodillo? Y justo al Jonathan que se despierta en la UBI totalmente destrozado y con un cambio de perspectiva y de objetivo radical. ¿Qué le diría desde este momento en el que está ahora? Yo lo único que le diría es lo que con todo este proceso yo he aprendido a hacer. Y es, disfruta de lo que tienes hoy y vive lo que tienes hoy, porque no sabes ni cuánto va a durar, ni cuándo puedes dejar de tener, ni tienes idea de lo que va a pasar en el futuro. Entonces, puedes anticipar todo lo que tú quieras, pero no te desvíes de que hay que disfrutar del proceso y disfrutar de la hora. Del aquí y de la hora, que muchas veces hemos hablado de eso, ¿no? Para mí, esa es la gran lectura. Si tuviera que destacar algo de José, es que es una persona en la que se puede confiar. Al final, parte del proceso es que estés cómodo con la persona que tienes al lado y que sepas que la persona que tienes al lado te va a ayudar, ¿vale? Y esto lo digo en general, es decir, con cualquier profesional. Yo tengo ahora un equipo de personas que me ayudan, que no tanto, pero bueno, que están detrás mío, ¿vale? Y que me ayudan a llevar todo eso. Y dentro del equipo no solo está, digamos, los profesionales, como puede ser un entrenador, o puede ser un psicólogo, puede ser un nutricionista, no. Me refiero a toda la gente que está detrás mío, que puede ser mi novia, o, bueno, voy a decir prometida, que si no, que después de 10 años, si esto sale por algún sitio igual, me cortan el ganate, ¿vale? Pero es toda esa gente, mis padres, o sea, cuando no había mucha que hacer y tenían que estar, o sea, de hecho, ahora que lo recuerdo, la última publicación que puse en Instagram, la última, fue simplemente de agradecimiento a todas las personas que me llevaron o me han llevado hasta, digamos, hasta esa meta del otro día. No tiene nada que ver con que haya quedado en no sé dónde, ni... no, la verdad que no, es que no me sale, no me apetece tampoco. Y al final, si no estás cómodo con las personas que tienes al lado, esas personas en las que tienes al lado confías plenamente, porque tienes que confiar, si no te dejas, si no confías, no, esto no va en camino. José tiene una capacidad que mira que trabajamos a distancia, que es que te hace sentir cómodo, porque si uno no está cómodo, no es capaz de soltar, porque al final vas con tus reservas, ¿entiendes? Yo siempre lo pongo como ejemplo, ¿no? Puede ser. Y él, sinceramente, ha hecho todo lo que ha tenido en su mano sobre todo para ayudarme a salir de los primeros objetivos, porque realmente luego los objetivos cambiaron por completo. Al principio al final uno pensaba que lo que quería era perder el miedo para montar en bici y salir a la calle con la bici. Ese fue el objetivo inicial. Exacto. Y ahora, al final, de hecho, los nuevos objetivos, José lo sabe, no tienen nada que ver con eso, tienen más que ver con la capacidad o inteligencia emocional que puedo llegar a desarrollar realmente. Entonces, que me sigo considerando torpe, por ejemplo, digamos, anticipando o analizando la posición en la que está una persona cuando estamos manteniendo cierta conversación o cómo pueden llegar a afectar mis palabras a una persona o este tipo de cosas que al final, o mis actos, entonces es diferente. Un poco por poner el contexto de desde dónde hemos empezado y dónde estamos, o sea, es un cambio diametral. Y en este sentido, darte las gracias porque para mí ha sido muy importante, lo sabes perfectamente y siempre te lo he dicho que cualquier cosa que consigo es parte tuya. Entonces, simplemente darte las gracias y agradecer que he tenido la suerte de dar contigo, y que todo se diga, di contigo por mi antiguo preparador. Pues nada, si quieres ponemos fin a la grabación. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo se hacía esto? Compartir pantalla. Aquí. Si se puede pausar, no sabía que se podía pausar.